Cada vez que me preguntan por qué te gusta tanto Batman, yo tengo muy clara la respuesta. Porque es el único superhéroe que no tiene superpoderes. Es humano, es vulnerable, es limitado. Y aún así está a la altura de todos los demás de la Liga de la Justicia cuando llega la hora de darse trompadas. Sí, algunos dicen que su superpoder es la plata, pero no he visto al primer millonario en la vida real, en la calle luchando contra el crimen. Otros me dicen que Tony Stark tampoco tiene superpoderes, Iron Man. Pero realmente Jarvis lo hace un superhéroe, con superpoderes. Lo que hace grande a un ser humano que logra cosas extraordinarias es que a la larga tiene las mismas herramientas que todos los demás. Y aún así hace la diferencia. Hoy les voy a hablar de héroes de la vida real. Personas que decidieron retar a la historia y a la naturaleza y salieron victoriosos. Aún cuando no todas las cartas estaban a su favor. Recordemos rápidamente el discurso de Kennedy sobre la misión a la Luna. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. And do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this decade is out, then we must be bold. En ese momento histórico, cuando por primera vez el hombre pisaba la luna, tanto Buzz Aldrin como Michael Collins tenían un Omega en su muñeca. Les voy a contar más detalles de este reloj y de otros tres que fueron protagonistas en grandes hazañas de la humanidad. Antes de continuar, deseo desearles desde ya, a principios de diciembre, una feliz Navidad. Les mando un abrazo gigante de Navidad. Fin de comerciales. 20 de julio de 1969, Neil Armstrong estaba a punto de ser historia. Alrededor del mundo, millones de personas eran testigos detrás de las pantallas de sus televisores. Los más religiosos se jalaban los pelos diciendo que esto ofendía a Dios. Los conspiranoicos decían que todo era un montaje. Entonces, Neil Armstrong dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ahora, en su muñeca, en ese momento, no iba el Omega Speedmaster. Pues Buzz Aldrin y él habían hablado y habían decidido dejar uno de los dos relojes en la cápsula Eagle para cuando tuvieran que volver al Apolo 11 en caso de que se dañara un reloj durante la caminata lunar. Obviamente lo necesitaban para hacer mediciones y tomar el tiempo. Es decir, que ese reloj que se paseó por la luna fue el de Buzz Aldrin, no el de Neil Armstrong. Buzz, la segunda persona en pisar la luna. Y, dato curioso, Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story, está nombrado en homenaje a Buzz Aldrin también. El tercer Speedmaster de la expedición lo tenía Michael Collins, quien se había quedado en el Apolo 11 y no había descendido en el Eagle a la superficie lunar. Omega había lanzado la línea Speedmaster 10 años antes del alunizaje y la NASA empezó a usarlo en sus misiones en 1965. Para la época era un reloj muy revolucionario, pues no solo era un cronógrafo certificado y muy confiable, sino que era muy resistente al agua y a los golpes. Tenía shock protection. Hoy este Speedmaster es conocido como el Moonwatch y es un icono de la historia y de la horología. Y todo hay que decirlo, Omega ha ganado unos pesitos con él, o sea que la inversión fue perfecta. El monte Everest, la montaña más alta del mundo, un lugar
que durante muchísimos años se constituyó en la materia de los sueños y fantasías más esquivas para la humanidad. El Everest tiene dos historias relacionadas con relojes. La primera, en 1933, hace casi 100 años ya, los pilotos de la expedición Houston, que sobrevoló por primera vez el Everest a más de 10.000 metros de altitud, llevaban en sus muñecas Rolex Oyster Perpetual. Uno de los pilotos de la expedición, el coronel del ejército británico, Stuart Blaker, dijo: "Me cuesta imaginar que se haya podido someter a un reloj a unas condiciones tan extremas. A pesar de lo que han soportado, los Oyster Perpetual continuaron funcionando con total precisión". 20 años después, en el año 1553, el alpinista neerlandés Edmund Percival Hillary, hoy célebremente conocido como Sir Edmund Hillary, junto al Sherpa de origen nepalí Tenzing Norgay, conquistaron por primera vez la cima del monte Everest. La gente de Rolex también equipó esta expedición con un prototipo de Oyster Perpetual que aguantó presiones muy altas y temperaturas muy bajas, además de todo tipo de adversidades y contratiempos en esa batalla épica del hombre con la naturaleza. Dice el chisme, no sé si sea verdad, que quizá esos relojes nunca llegaron realmente a la cima del Everest, porque podrían haberlos dejado en el campamento base. Pero yo no hago caso a esto porque siempre seré un fiel creyente de este tipo de historias. Ese prototipo que llevaba Sir Edmund Hillary en la muñeca sería lanzado 18 años después, en 1971, con el nombre ya épico de Rolex Explorer. Este modelo ya hace parte del imaginario colectivo y no solo de nosotros los amantes de los relojes, sino de la cultura popular. Prueba de esto es que en la novela Casino Royale de la saga James Bond, escrita por Ian Fleming, el mítico espía utiliza un Rolex Explorer 1016. También en 1953, la compañía suiza, hoy parte del grupo Swatch, Blancpain, lanzó el modelo 50 Fathoms, el primer reloj de buceo o diver de la historia. Ante la necesidad de los buzos y exploradores marinos de medir los tiempos de inmersión y del suministro de oxígeno, por supuesto, este modelo apareció como el compañero perfecto. Ofrecía una caja robusta de acero inoxidable, excelente visibilidad, bisel giratorio para registrar el tiempo y una resistencia al agua de 91.45 metros. Algo que ahora pues nos reiremos, pero que en la época era absolutamente revolucionario. Este fue el reloj que utilizó Jacques Cousteau en sus numerosas exploraciones, donde trataba de descifrar los infinitos misterios del mar. Pero no solo él, sino varios famosos oceanógrafos. Tiempo después, fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Israel, los utilizaron oficialmente para sus misiones, algo que validó y le dio más peso aún al legado del 50 Fathoms. En el 56, Blancpain equipó a todo el crew que iba a hacer tomas submarinas de la película ganadora del Oscar y de la Palma de Oro en Cannes, The Silent World, El Mundo Silencioso, dirigida por Louis Malle y el mismo Cousteau, quien además escribió el guión, con relojes 50 Fathoms. De hecho, durante la película podemos ver a varios de los exploradores submarinos con este reloj en sus muñecas. Y para ser justos, en el filme también sale uno que otro Rolex Submariner. Thor Heyerdahl fue un etnógrafo y explorador noruego que pasó a la historia a pesar de no contar con los poderes de su tocayo superhéroe. En 1947 organizó la expedición Kon-Tiki, donde recorrió en una balsa artesanal que emulaba una balsa de la época precolombina o una posible balsa de la época precolombina, construida 100% con materiales extraídos de la selva, 8.000 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico, desde las costas de Perú hasta el archipiélago de Tuamotu en la Polinesia Francesa. La idea de esta expedición había nacido una década antes, cuando él estaba en el Pacífico Sur en su luna de miel. Ahí, sentado en la playa, viendo los movimientos hipnóticos del océano, tuvo la hipótesis de que los vientos predominantes y las corrientes marítimas pudieron haber posibilitado la colonización humana de la Polinesia por personas de América del Sur.
en vez de la colonización proveniente de Asia, como se vio realmente. Su expedición demostró que las civilizaciones antiguas pudieron hacer viajes oceánicos extensísimos que los pusieran en contacto con otras culturas. Y toda esta expedición la hizo con un reloj Eterna en su muñeca. Por eso, en su honor, la marca suiza bautizó a su colección de relojes más importante como Contiki. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, Sir Edmund Hillary, Tenzing Norway, Jacques Cousteau, Thor Heyerdahl, seres humanos que decidieron retar a la naturaleza y salieron victoriosos, cuando todas las probabilidades marcaban lo contrario. Hicieron historia para la humanidad con los mismos recursos que tiene cualquier otra persona, mente y cuerpo. Ahora, los villanos también son reales y también usan relojes. De hecho, el reloj de Adolfo Hitler se vendió por una millonada este año 2022 en una subasta. Te lo cuento todo en este video.